presidente de México, hablamos mucho del presidente de México, pero es que el presidente de México piensa que es una buena noticia que vayan a renunciar 3 consejeros independientes de Petróleos Mexicanos porque tienen visiones conservadoras. Y él se refería a la historia que publicó el diario The Wall Street Journal, que así lo aseguraba. Titulada esta historia, 3 miembros del directorio de Pemex renunciarán por diferencias de política. Asesores independientes rechazan los planes de la administración de López Obrador y allanando el camino para mayor control del gobierno de la petrolera estatal. Título y subtítulo de esta historia. Es un tema importante porque el presidente López Obrador está diciendo esto y ha hecho otros comentarios en relación con la Comisión Reguladora de Energía, pero así se expresaba. Qué bien que deciden irse porque pues se requiere que haya consejeros que actúen como representantes del Estado, como representantes de la nación, que no actúen como representantes de grupos. Vamos con Jorge Suárez Vélez. Antes de presentarte y de saludarte y preguntarte, hay que incorporar ahora sí la Comisión Reguladora de Energía, porque esa es la otra historia, porque hay 4 vacantes por llenar. El presidente López Obrador envió casi los mismos nombres que ya le había rechazado el Senado, y aquí el detalle es que si el Senado se las vuelve a rechazar, pues directamente el presidente va a poder nombrar directamente a estos funcionarios para ocupar estas vacantes. Entonces, Jorge Suárez Vélez, ¿son malos los contrapesos para este gobierno federal? ¿La cuarta transformación rechaza los puntos de vista independientes? Evidentemente, Gaby. Lo que estamos viendo es básicamente un esfuerzo para concentrar tanto poder como sea posible en tan poco tiempo como sea posible. La importancia de los contrapesos es vital en una democracia, y lo es porque es una de las formas en las que evitas que alguno de los 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, tengan demasiado poder. O que puedan controlar, hacer cambios, digamos, que a largo plazo podrían resultar en detrimento del Estado. Y el que el presidente López Obrador se exprese así contra consejeros que tienen, entre otras cosas, una extraordinaria reputación, porque en lo individual cada una de estas personas tiene una trayectoria que es más allá de impecable, y que diga que se necesita alguien que represente a la nación. No, lo que se necesita de hecho es alguien que represente al electorado, alguien que represente los intereses del pueblo, alguien que represente los intereses más amplios que aquellos de los que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, en la medida en que él esté diciendo esto, básicamente está afectando fuertemente a el largo plazo del país, porque para todas las calificadoras o para todos los posibles inversionistas en México, el hecho de que haya este tipo de actitud arbitraria es sin duda una muy mala noticia. Pero además hablas tú de los poderes en las instituciones del Congreso, el Ejecutivo, el Legislativo, pero en las propias filas del gobierno federal, es decir, entre los miembros del gabinete, parece que es también la misma norma. Sin duda, tú mencionaste ahora la CREA, a esta Comisión Reguladora de Energía. Algo que es muy importante ahí es que esta es un tipo de organismo cuya función es inminentemente técnica. En la medida en que tú acabes poniendo ahí a gente que simplemente son nombramientos políticos, y como se dio en el proceso de entrevista, digamos, de los candidatos, no tienen la más remota idea del sector, lo que acabas haciendo es que estás afectando, de hecho, los intereses de la gente. Algo muy importante, por ejemplo, si tú ves a IFETEL o ves lo que ha hecho, por ejemplo, la Comisión de Competencia, el éxito mayor que han tenido es, por ejemplo, evitar que haya situaciones monopólicas en diferentes mercados. En México hoy pagas probablemente la mitad de lo que se pagaba en términos nominales por el uso de un teléfono celular hoy con respecto a hace un par de años. Eso ha sido la labor de este tipo de organismos. Entonces, decir que esto va en contra de la nación es verdaderamente preocupante, porque aquí los grandes beneficiados han sido, de hecho, la gente de menos recursos, para los que esta diferencia es fundamental. Pero eso no lo dice él nunca lo menciona, nunca lo concibe así, no está concibiéndolo. Vamos, los funcionarios que encabezaron las anteriores administraciones vienen de escuelas y de universidades en la que tú estuviste, el ITAM. ¿Te acuerdas cómo lo describió, Jorge? Me acuerdo, Gaby, y me parece muy preocupante. Fíjate, yo
creo que soy mexicano, como sabes, y algo que me parece importante es que tenemos que respetar la decisión del electorado de haber elegido a este presidente. Sin embargo, lo que me parece de enorme preocupación es que ahora todo tenga un contexto político. Cuando hay una parte de las decisiones que se están tomando que tienen un fuerte contenido técnico, y lo que estamos viendo es que se han cometido errores graves. Uno de los que a los que hace alusión este artículo del Wall Street Journal al que hiciste referencia, es lo que está pasando, por ejemplo, con la refinería de Dos Bocas. De esta refinería se hizo sin ningún proceso de licitación, se cambió la constitución del estado de Tabasco para poderla hacer, se empezó la obra, se decidió que lo que se va a licitar es entre 4 empresas que ellos mismos eligieron, y lo primero que ya se hizo dentro de esta obra fue, por ejemplo, quitar todo el manglar que rodeaba la obra, lo cual ahora, después de haberlo quitado, se dan cuenta que va a provocar que esta refinería viviría eternamente inundada porque no tiene este amortiguador. Y lo más increíble de todo es que esto es resultado de que se saltaron un proceso que había, que es el estudio de impacto ambiental. Nunca lo hicieron. Si lo hubieran hecho, se hubieran dado cuenta que no podían hacer eso. Básicamente lo que están haciendo aquí es tirar miles de millones de pesos a la basura, haciendo cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, Jorge Suárez Vélez, si a esta administración encabezada por López Obrador no le gustan las ideas distintas a las que ellos profesan, ¿qué papel tiene Carlos Ursúa? ¿Qué papel tiene Alfonso Romo y tendrán en los próximos 6 años? Uy, Gaby, esto es como para 6 entrevistas más, porque yo creo que das justo en el clavo. Lo acabamos de ver con Arturo Herrera cuando él dijo que se había decidido posponer precisamente la obra de Dos Bocas, se lo dijo el Financial Times, y 45 minutos después el presidente lo desmintió. Lo que estás viendo es que hay una pugna interna entre la gente que es más técnica o que está viendo más la situación de completa, digamos, el big picture del tema financiero, y está tratando de hacer que el presidente entre en razón. Lo que yo creo que la gran pregunta es ¿cuánto tiempo más van a durar este tipo de funcionario que está tratando de llevar hacia un manejo un poco más ortodoxo de las cosas? Y yo creo, en mi opinión, los que van a detonar esto, los que pueden jalar el gatillo, son las calificadoras. Acuérdate que en México hay algo así como 2.2 millones de pesos, es decir, algo así como 120,000 millones de dólares de inversión que está simplemente en mercados de renta fija a corto plazo debido a las altas tasas que se pagan en pesos. En el momento en que las calificadoras amenacen con poder quitar el grado de inversión, ese dinero va a salir del país y podría provocar una devaluación fuerte. Este es el tipo de tema que ojalá no tengamos que caer en él para que entonces sea cuando recapacite el observador. Dicho sea de paso, lo que también sabemos es que si esto pasa, va a empezar a decir que la culpa es de los mercados, de los inversionistas, de los empresarios. No va a asumir que la culpa, si ocurre eso, es única y exclusivamente de él. Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, solamente para ponerlo ahí en la perspectiva. Fuerte, Jorge, muy fuerte. Seguiremos hablando de México seguro. Gracias. Las veces que quieras, Gaby. Saludos.